Iniciamos grabación. Bueno, sí, estamos, bueno, hay poco a poco hay más personas que se están uniendo. Entonces, bueno, porque hoy es un día, parece que hoy es un día clave, ¿no? En el mundial, ¿no? Me he enterado esta tarde que yo no lo sabía. Entonces yo digo, ay Dios mío, que me voy a encontrar sola casi en el aula, pero bueno, he visto, ¿no? Que somos 12, 11 conmigo. Vamos a ver, compartir ahora. Así que vamos bien, vamos bien. Bueno, pues vamos a iniciar ya la clase de hoy, y vamos a empezar así por lo que nos dicen los teóricos que tenemos que hacer, que es la activación de conocimientos previos. Entonces, así una frase, una idea con la que os hayáis quedado en la última clase, así como, bueno, pues no en la última clase solo, sino en general, con todo lo que llevamos ya visto de la asignatura. Hola, buenas tardes, Arrate. ¿Eh? Así, un titular, lo que decimos una palabra, un adjetivo, que es una palabra, es un tipo de palabra, ¿verdad? Una idea, un concepto, un sentimiento, como lo que, no sé, la competencia como docentes o como os imagináis a raíz de lo que hemos estado viendo vuestro papel como docente, si ha cambiado o no ha cambiado, algo que me permita a mí enganchar un poquito lo que vamos a dar a partir de hoy. Venga, alguna cosilla mira, somos ya 14, conmigo 15, ¿eh? Así que bueno, ya tenemos aquí, voy a poner las miniaturas de la esta, porque es que si no, no veo. Vamos a ver, no veo por dónde voy. A ver, ¿dónde estoy? Aquí. Vale, en la 14. Vale, pues decirme así alguna idea con la que, a poder ser, si lo hacemos de voz en lugar de por chat, pues mucho mejor. Venga, ¿alguna idea? O ya no nos acordamos absolutamente de nada. La memoria, proceso de almacenamiento de la información. Bueno, Henry, muy técnico, muy bien, perfecto. El proceso de almacenamiento de la información. ¿Y te acuerdas, Jerry, por qué era importante que un profesor supiera cómo almacenamos la información, o por qué es importante que un profesor sepa cómo se almacena la información? ¿Recordamos por qué? Si no entiendes, no aprendes. Efectivamente, primero, si no tiene... ¿Y qué era aquello de entender? ¿Cómo habíamos definido según el pequeño funcionario aquello de entender? Pues aquello de entender era con dos, digamos, con dos pasaportes, digamos, o con un tipo de lenguaje que utiliza ese pequeño funcionario, que es la memoria de trabajo, que estaba, recordáis, situada más o menos aquí en los laterales de los lóbulos prefrontales, ¿verdad? Utilizaba dos criterios a la hora de valorar si eso para mí lo voy a utilizar en el futuro, es decir, si lo voy a pasar a la memoria a largo plazo o no lo voy a pasar a la memoria a largo plazo, sino que simplemente lo olvido. Primero, si tiene sentido, y segundo, si tiene significado. Si tiene sentido, aquí como os pongo en esta diapositiva a continuación, si no tiene sentido y no tiene significado, evidentemente la susceptibilidad de pasarlo a la memoria a largo plazo pues va a ser muy baja, lógicamente. Pero ¿qué pasa si no tiene sentido pero tiene significado? Bueno, pues ahí tenéis significado. Efectivamente, Henry, muy bien. El significado siempre pasa. Eso. Mira qué bonita frase nos ha salido. Es un titular. El significado siempre pasa. Es un titular de una noticia, ¿no? Es bonito, además muy comercial, ¿no? Desde el punto de vista de marketing suena muy bien. El significado siempre pasa. Qué bonito. Me lo voy a apuntar, fíjate, me lo voy a apuntar para el significado siempre pasa. Me parece muy bonito como titular, así para poner de ejemplo, así para, bueno, ya veré yo para qué. ¿De acuerdo? Muy bien. Pues efectivamente, es decir, eso sería la respuesta, lo que acaba de decir Henry, sería la respuesta a la premisa de que sin emoción no hay aprendizaje. ¿Por qué? Porque no es que la emoción implique que sea algo muy emocionante, sino a nivel neurofisiológico esa emoción
nos viene de ese pequeño, recordáis, dentro de nuestro sistema límbico, nuestro sistema emocional, nos viene de ese pequeño orgánulo que dimos en llamar, bueno, que dimos en llamar, no, que se llama hipocampo, que es el responsable de la consolidación del aprendizaje. Es el jefe y es el que realmente va a decidir el que si algo, un contenido de aprendizaje, tiene significatividad para mí o no tiene significatividad. Y repito, la significatividad, voy a ponerla para que recordéis bien, el hipocampo, estábamos hablando de esta parte de aquí, ¿verdad? Bueno, ¿dónde me he ido? Esta parte. ¿De acuerdo? Que tiene esa forma de caballito de mar y por eso le pusieron el nombre de hipocampo, que está dentro de nuestro sistema límbico, es decir, de nuestro sistema emocional, límbico o emocional. Entonces, decíamos que estaba continuamente en continua comunicación con nuestro sistema de razonamiento, con nuestros lóbulos, con nuestra memoria de trabajo, lóbulos prefrontales, pero es el que le imprime significatividad, es el hipocampo. Por eso sin emoción no hay aprendizaje. Literalmente es imposible que sin emoción, sin imprimirle algo de significatividad para mí, yo pueda pasar un contenido de aprendizaje a largo plazo. Así que cuando hablamos de pasar o de trabajar la motivación o de trabajar cosas cercanas al alumno, cosas de su entorno, no es que lo digamos que también para de alguna manera engancharlo y tener más atención y tenerlo más contento y que, bueno, que él desarrolle más gusto por el aprendizaje, etcétera, etcétera, sino porque si no le imprimimos significatividad, es decir, y él no lo percibe como algo importante para él, significativo desde el punto de vista emocional, no lo va a pasar a la memoria a largo plazo, entonces no lo va a recordar. Y si no lo va a recordar, efectivamente no lo va a poder aplicar a otros en el futuro, ¿de acuerdo? Entonces, bueno, pues de esa manera ya hemos entendido un poquito cómo funciona nuestro almacenamiento de información. ¿Qué pasa? Que nuestra memoria de trabajo trabaja, valga la redundancia, a la hora de almacenar, que como decíamos, cuanto más permanezca un contenido de aprendizaje en esa mesa de trabajo, en esa working memory, en esa memoria de trabajo, más probabilidad hay de que ese contenido de aprendizaje se almacene. Pero también no solo el tiempo, sino o con ese tiempo también va unido cómo trabajamos ese contenido de aprendizaje. Es decir, cómo manipulamos, cuanto mayor o de formas diferentes manipulemos un mismo contenido de aprendizaje, la memoria de trabajo le va a imprimir más significatividad porque estamos hablando de manipulación personal del contenido. Y además lo va, como dijimos en la última clase, lo va a almacenar no solo en un pequeño folder en un archivador de un folder, de un archivo de un archivador. Me hago un lío entre el inglés y el español ya, Dios mío bendito. Sino lo va a almacenar en muchos archivadores dentro de un mismo archivador, ¿de acuerdo? Dentro de un mismo de estos muebles archivadores, ¿de acuerdo? De tal manera que a la hora de recordar, porque la memoria de trabajo funciona a la hora de almacenar y a la hora de recordar, vuelve otra vez a sacar el contenido y a ponerlo en la mesa de trabajo y dices, vamos a ver, ¿esto cómo era? A ver, voy a poner otra vez, monto otra vez las piezas y luego lo aplico en función de la naturaleza de la tarea. Es decir, voy a recuperar el contenido de diferente manera en la memoria de trabajo, lo voy a montar de diferente manera si me piden que lo explique o me piden que lo reproduzca simplemente o que lo aplique o que lo analice o que lo describa o que, bueno, resuelva un problema dado que tenga diferentes alternativas. ¿De acuerdo? Entonces, lo más importante de esto es que la memoria de trabajo, como hemos dicho, es una memoria muy, muy limitada, con una capacidad muy limitada, como hemos visto. La capacidad
es prácticamente la misma en todos los humanos, depende un poquito de la edad, pero la capacidad, como hemos dicho, no varía. Lo que varía es la lentitud con la que trabajaba ese pequeño funcionario, de tal manera que se bloquea muy fácilmente porque no puedo estar al mismo tiempo almacenando y recuperando. Es decir, necesito mi tiempo, necesito mi tiempo. Por eso decíamos que por la noche, cuando hay menos trabajo, bueno, pues tiene más libertad, más tiempo a la hora de almacenar, y a la hora de recuperar. El clásico ejemplo que se pone para el bloqueo de la memoria de trabajo es un examen. No sé si vosotros, no, normalmente vosotros no lo hacéis porque sois muy analíticos y para vosotros la deducción es casi vuestra estrategia principal, pero probablemente incluso así en algún momento hayáis entrado, o bueno, si tenéis un examen, pues a las 10 de la mañana estéis todavía con los apuntes en vuestras épocas escolares, con los apuntes repasando antes de entrar el examen, incluso antes de repartir la hoja de examen teníais ahí todos los apuntes y todavía venga a leer y venga mirar esto y lo otro y recordar, y, es decir, todavía seguir estudiando para el examen unos minutos antes. Bueno, pues eso es el clásico ejemplo de cómo funciona la memoria de trabajo y de lo que no se debe hacer porque estás bloqueando la memoria de trabajo. ¿Por qué? Porque le estás impidiendo el almacenamiento porque es imposible, no tiene tiempo, y le estás sobre todo bloqueando lo que es el recuerdo porque está intentando codificar lo que tú estás metiendo en ese momento. Entonces estás bloqueándola. Por eso esto es una pregunta que yo suelo poner en presencial en los exámenes cuando damos este tema de cómo procesamos la información. Es decir, ¿por qué no o valora en qué medida, según el procesamiento de la información, es útil o no es útil entrar estudiando a un examen? Entonces, razonar tu respuesta y decir por qué es útil o no es útil. En este caso, evidentemente, como decimos, no es útil, bloquea, porque la memoria de trabajo no puede al mismo tiempo estar intentando almacenar lo que tú estás intentando empaparte en esos pocos minutos y a la vez intentando recordar lo que se te está pidiendo en el examen o lo que tú intentas o intuyes que te pueden preguntar en el examen. Es decir, estás bloqueando la memoria de trabajo, ¿de acuerdo? Pero lo interesante de este modelo es que sé que alguien me ha preguntado algo en el chat, espérate a ver que se me ha ido, es que como me estoy mirando el chat, yo ya que tengo el foco del foco atencional un poco disperso, dice el significado siempre de diferentes maneras y en varios lugares. Ah, efectivamente, Henry, eso es, tal cual. De ahí, mira, ahora me viene justamente, se me ha, el insight, mi memoria de trabajo, como está siempre con el mismo tema, pues es muy fácil de que saque de cualquiera, porque para mí todo, un neurodivergente, en este sentido no patológico, si la neurodivergencia la tomamos como una patología, pero como un estilo cognitivo tenemos un enfoque muy sistémico, es decir, todo está relacionado, con lo cual para nosotros la memoria a largo plazo, con que cojamos una cosita sacamos siempre todos los mapas mentales o redes neuronales que tenemos en relación con ese concepto. Inmediatamente la memoria otra vez bloquea, efectivamente, eso es, Carlos, justamente eso. Entonces, bueno, lo que hacemos es, no sé a qué venía esto, lo que decía Henry de diferentes maneras y en varios lugares, no sé por qué me viene, o en mi memoria de trabajo justamente ha sacado el folder, el archivador pequeñito de la película esta Radical, que os aconsejé. ¿Por qué? Porque este hombre trabajaba en las matemáticas, él era de matemáticas, trabajaba las matemáticas de una manera muy diferente, muy significativa, por eso os recomiendo que la veáis, y sobre todo trabajaba dentro del aula, fuera del aula y utilizando lugares como es el patio del colegio, etcétera, etcétera, que son muy cercanos al alumno, auténticos y de alguna manera explotados didácticamente en relación con el contenido que estaba trabajando. Entonces le da una significatividad brutal, brutal. Cuando hablamos, pues eso, a un alumno de un tren sale de Valencia a las 4 y otro tren de Andalucía, o sea, de Jaén a las 5 y a uno va a una velocidad X y a otro a la velocidad Y. Bueno, pues ¿qué le importa al chaval en qué punto del camino se crucen? Es decir, no es algo ni es auténtico, evidentemente, o puede ser auténtico, pero no es cercano, no es significativo para él.
¿vale? Entonces hay que hacer ese esfuerzo por hacerlo significativo, no porque le guste más o menos, que también, pero sino porque eso le aumenta la susceptibilidad del recuerdo, de almacenamiento de forma más significativa, no solo en un sitio, sino en varios sitios y sobre todo aumenta muchísimo la probabilidad de que pueda aplicarlo a otros contextos diferentes al del aula al que lo ha. Y como decíamos, como la memoria de trabajo, por otro lado, es algo que tiene una capacidad ciertamente limitada, lo que podíamos hacer es, como decíamos, si fuera bueno, pues una boca de riego, una manguera, que con un determinado diámetro no podemos aumentar el diámetro, como ya hemos visto, es decir, todos estamos más o menos en el mágico número 7 más menos 2. Bueno, lo que sí podemos aumentar es ese caudal de agua que sale. ¿Y cómo aumentamos ese caudal? ¿Cómo aumentamos la probabilidad y sobre todo la significatividad, es decir, que esté almacenada en muchos lugares para que esa red neuronal sacando o activando uno de los clues, de las pistas o conceptos, saquemos todo lo que está relacionado con él, que es a lo que nos interesa, manipulando la información, como dice el compañero, de diferentes maneras y en varios lugares, ¿vale? ¿De acuerdo? Entonces, ¿qué pasa con la edad? Con la edad necesitamos que esa manipulación de diferentes maneras e incluso en varios lugares sea todavía más, porque el pequeño funcionario, bueno, pues se va cansando con la edad, no mucho tampoco, pero por eso, si os dais cuenta, cuando yo que sé, una persona de, yo que sé, pues de 40 y tantos, 50, dice, o de 60, incluso dice, uy, es que yo estudiar ya, yo es que a mí ya estudiar, no, al contrario, las personas mayores que se ponen a estudiar una carrera, un grado de lo que sea, les resulta ciertamente bastante más sencillo que a un joven. ¿Por qué? Porque tienen mucha más experiencia de vida, sus redes neuronales son mucho más ricas. Entonces, tiene otra forma de. La memoria a largo plazo no varía con la edad. No, 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 no varía, Henry, no varía. No varía. Eso ya, además, es algo es el tipo de memoria más potente que hay. Ahora vemos qué se almacena en la memoria a largo plazo, porque se almacena varias cosas. No hay una memoria y ya está, no es algo mucho más complejo que esto, pero para nosotros como profesores vamos a ver qué almacenamos, ¿vale? Pero no varía con la edad. La memoria a largo plazo es la más débil, digamos, es la memoria de trabajo, es la que más sufre, es la memoria de trabajo. La memoria inmediata, por ende, no suele fallar mucho, a no ser que sea ya en ámbitos patológicos de demencia o de cuadros patológicos de demencia o Alzheimer, que no depende tanto del procesamiento, es decir, del grado de manipulación de la información, sino lo que trata ahí es ya bueno, pues de ciertas proteínas que desaparecen del cerebro, entonces no se produce la sinapsis, es algo ya que entra dentro de la patología, no del procesamiento de la información, ¿vale? En cambio, esta proteína no afecta a la memoria a largo plazo, curiosamente. Curiosamente. ¿Por qué? Porque los recuerdos ya están tan sumamente arraigados que incluso la carencia de la proteína, que estoy pensando el nombre, no me acuerdo cómo se llama. Bueno, a lo que vamos, para lo que estamos trabajando, tampoco nos es mucho interés ahora meternos en patologías, pero porque no tiene que ver con el procesamiento de la información, sino tiene que ver con la base neurofisiológica, de que no tiene todas las piezas, digamos, para poder hacerlo. ¿De acuerdo? Bien, entonces, bueno, como decíamos, lo que nos interesa es mantener la información más tiempo en la memoria de trabajo. ¿Cómo? Manipulando. Por eso la situación de aprendizaje, es decir, las actividades complejas, no difíciles, pueden ser difíciles o no, pero sobre todo también complejas que impliquen no solo una tarea, sino que impliquen, bueno, pues primero analizar, después redactar, después valorar, después criticar, después exponer, es decir, que tengamos que hacer muchas cosas para resolver la tarea, la situación, viene muy bien. Viene muy bien porque implica mucha manipulación y eso implica mucha significatividad, con lo cual recuerdo. ¿De acuerdo? Ahí tenemos un poco, bueno, pues la matriz de
sí sentido, sí significado muy alto, pero siempre, como decía Henry, significado siempre pasa. Y repito, la significatividad viene, es muy, como es un sistema límbico, es decir, es un sistema emocional, la significatividad puede venir por cualquier cosa, puede ser, pues eso, porque aquel día hubo un accidente en la calle y la clase se interrumpió. Porque te felicitó, evidentemente, si se te felicita el profesor, ya, vamos, la significatividad está súper mega asegurada, porque es sistema afectivo, claro. ¿Qué más? ¿Qué más? Es decir, la significatividad puede venir de muchas fuentes, además de, evidentemente, de la manipulación personal, evidentemente. ¿De acuerdo? Bien, aquí veis como os decía, espera, voy a poner las diapositivas en pequeñito porque si no sé por dónde voy. Vale. Aquí tenemos como os decía, esto es un sistema de relaciones cuanto más, que va cambiando continuamente. ¿Por qué? Porque estamos aprendiendo continuamente. No podríamos vivir de otra manera, es decir, casi es imposible no aprender en este sentido, ¿no? Aunque sea no disciplinarmente, pero aprender es casi imposible no aprender algo porque ahí va nuestra supervivencia. Entonces, bueno, pues esa variable o esa característica que tiene nuestro cerebro de plasticidad nos permite pues que estas redes neuronales estén cambiando continuamente. ¿Cómo? Con esa manipulación se amplían las que no se usan, es decir, las que ya se quedan de alguna manera sin relación. Bueno, es lo que denominamos la poda sináptica, es decir, ya, bueno, pues están ahí sin relación ninguna, entonces el cerebro por la noche lo que hace, bueno, pues esa poda sináptica, esa limpieza de basura, pues se va poco a poco produciendo. Y esa red neuronal se va ampliando, complejizando, de manera que cada vez que aprendemos un contenido disciplinar nuevo, esta red se modifica. Se modifica. Y como decimos, no hay dos redes neuronales de dos personas exactamente iguales. ¿Por qué? Porque la potencia que tiene este modelo de Sousa, de David Sousa, es que fijaos, el autoconcepto, el self, en inglés el self-concept, el autoconcepto influye incluso ya el autoconcepto en nosotros que tengamos, es decir, las variables afectivas ya están sesgando incluso en los registros sensoriales, es decir, en aquella información que entra en el sistema. Eso es la potencia de esta versión del procesamiento de la información que no tenían versiones anteriores. Es decir, lo que destaca este modelo es la importancia de la emoción, del sistema límbico en el aprendizaje. ¿Vale? No es baladí que nosotros tengamos los ojos en el sitio que los tenemos. Fijaos, yo os decía que teníamos los lóbulos, es decir, cuando decimos piensa, piensa y nos tocamos aquí es porque justamente aquí tenemos los lóbulos prefrontales, es decir, nuestro sistema de funciones ejecutivas superiores, el razonamiento, todas las funciones ejecutivas superiores están situadas aquí. ¿Y dónde tenemos situados los ojos? ¿Y de qué material son los ojos? Son nuestros ojos. No sabéis, no sabéis parado a pensar de qué material son nuestros ojos, pues si veis el material, la materia de nuestros ojos es la misma materia cerebral que a lo largo de los millones de años se ha ido perfeccionando con el iris y la capacidad de visión, pero en un principio, en la historia de los tiempos, en un principio es un desprendimiento, nuestros ojos es un desprendimiento hacia abajo de nuestro sistema, de nuestros lóbulos prefrontales. Por eso la cognición, la visión, la observación, la percepción ya es en sí cognitiva. Es decir, yo no veo lo mismo que ves tú. Eso está clarísimo cuando ahora hablando del fútbol, ¿no? Es decir, cada uno ve una cosa ante la misma imagen. ¿Por qué? Porque nuestras experiencias pasadas, nuestro concepto, nuestras creencias, valores y expectativas, que nunca son iguales en dos personas, están sesgando esa percepción.
¿vale? Entonces, incluso ya la percepción, la mera percepción es ya cognitiva, tiene un factor cognitivo y un factor evidentemente subjetivo. ¿De acuerdo? Entonces, bueno, pues son que eso para nosotros como profesores tampoco nos da mucho más información, pero bueno, como no sé, como una pincelada cultural de neurofisiología, pues ahí queda. Sí es importante para nosotros justamente eso, trabajar las variables afectivas, porque el autoconcepto que tenemos, nuestra autoestima, nuestro autoconcepto, el sistema de creencias cognitivas, es decir, qué es lo que yo tengo en la memoria a largo plazo, implica mi autoeficacia, es decir, si yo creo que yo puedo, mi autoconcepto será, bueno, pues un autoconcepto fuerte, entonces me voy a enfrentar a una tarea como son las matemáticas o a una materia como son las matemáticas o la física, con unas expectativas siempre un poco tal, me voy a enfrentar a ellas mucho más seguro. Con una mayor probabilidad de éxito que si yo tengo un autoconcepto negativo y el autoconcepto con una autoeficacia negativa, es decir, pues no voy a ser capaz, pues no sé, es que a mí esto, qué difícil, ya verás, el profesor encima va a ser un poco antipático, me tiene manía, no sé qué, empiezas aquí a hacer lucubraciones y eso ya te está sesgando, fijaos en el modelo, que ya te está sesgando incluso la atención, es decir, lo que te está llegando o entrando en el sistema, es decir, te bloquea el autoconcepto, la autoeficacia, las creencias, las expectativas, que es todo lo que vamos a ver a continuación, están sesgando nuestra, no ya codificación, sino la adquisición de la información. Y si no adquirimos la información, es decir, si no nos entra en el sistema, no podemos ya ni siquiera darle ni sentido, ni significado, ni Dios que lo fundó. ¿De acuerdo? Entonces, por eso es importante. Es importante. Vamos a ver esto con un pequeño ejemplo de tres tipos de alumno, que es lo que acabo yo de decir más o menos, pero vamos a hacerlo, bueno, y vamos a hacer el ejercicio como si los 17 que estamos en clase fuéramos un grupo de estos tres alumnos que lo somos. Siempre, hombre, puede haber más, pero normalmente vais a encontraros y nosotros mismos estaremos en uno de estos tres grupos. Lo vamos a hacer este pequeño ejercicio, esta pequeña actividad y lo veréis. ¿Por qué? Porque vamos a ver esta, bueno, vamos a hacerla y luego lo explico. Así trabajamos de una manera un poco más inductiva. Vamos al ejemplo de los tres alumnos. Para ello tengo que, a ver, quitar esta diapositiva y vamos a compartir esta. Vamos a ver, antes de nada, antes de que yo diga nada, vamos, espera, voy, a ver, voy a poner para que no os sesguéis, coged una hoja de papel como el otro día, es decir, puede ser de estas de papel en sucio, cualquier hojita en sucio de este tamaño vale, que yo tengo aquí hojas de papel siempre en sucio preparadas para estas tonterías. Entonces, tenemos una hoja y un lápiz o un bolígrafo. A mí me gusta siempre escribir con lápiz, pues con lápiz. Vale, pues tenemos lápiz, cuando estéis preparados y todos los 17 tengamos toda la hoja de papel con el boli, papel o, bueno, ordenador, si en su defecto, me decís, ¿vale? ¿Lo tenéis ya? Una hojita de papel, ¿eh? Hecho. Vale, Sí, bueno. Pues entonces vamos a ver la tarea que tenemos que hacer para ver estos tipos de alumno que tenemos y cómo funcionamos o la tipología de alumnos que podéis tener o que podéis encontraros en vuestras aulas. Lo que vais a hacer o lo que yo os voy a pedir es que en un minuto tenéis que escribir una lista de palabras sobre un tema determinado, ¿vale? Entonces, yo os voy a pedir que hagáis una lista, una lista de palabras, nada más, no hay que redactar nada, una lista de palabras sobre un tema determinado. El tema es el siguiente, ¿vale? Voy a ponerme el reloj durante un minuto, ¿vale? Personajes de ficción. Empieza el minuto.
20 segundos. Stop. Detenemos. Detenemos. Bien, vamos entonces a ver cómo ha ido. Vamos a ver, algunos de vosotros, voy a poner aquí ahora el chat. Venga, vamos a poner. ¿Cuántos personajes? A ver, alguno de vosotros que me digáis el número de personajes que habéis listado. El número, ¿eh? 12, muy bien, Elena, 13, muy bien, más, 12, 13, venga, no hay respuestas incorrectas. 10, Hugo, bien, bien, más. 8 Arrate, bien. 5 Jordán, bien. 10 Juan Miguel, bien. Venga, más cosas. Venga. 6 Silvia. Carlos 11, bien. Laura 8, ok, muy bien, muy bien. Bueno, pues entonces vamos a ver el que más. 9 Ángel. Ok, 7. Yo me he quedado en blanco, dice Jessica. Me encanta, porque justamente es lo que vamos a trabajar ahora. Bien, yo creo que la que más, a ver, lo que tengo aquí, 13, Elena. Elena, por favor, tú has tenido 13. ¿Podrías explicar cómo lo has hecho? ¿Podrías explicarnos a los demás cómo lo has hecho? Pero tiene que ser de viva voz, claro. No sé si puedes poner el micrófono o no. Sí, Sí, a ver, Elena. sí. Pues yo qué sé, he empezado con Batman y he acabado con Luigi. ¿Con quién? ¿Con? Luigi de Super Mario y eso, de la Ah, consola. Entonces he ido generando pensamientos, luego libros, luego, bueno, así que por eso. no, explícanos más, explícanos más. Cuando dices he ido generando pensamientos, ¿a qué te refieres? O sea que, por ejemplo, primero eran superhéroes, pues Batman, Bien, Superman, Robin sí, Hood, y luego ya digo, pues Sherlock Holmes, Enola Holmes, Doctor sí, Watson, Agatha sí. Christie, o sea, como que van. Luego me he acordado de los Pilares de la Tierra que lo acababa de leer, y entonces Tom Wilder, Aliena, Jack, y luego pues ya hay un momento que me quedé un poquillo en blanco y digo, pues vuelvo a los superhéroes, no me acordaba, y entonces digo, pues Super Mario, pues yo sí, pues Luigi, y ya está. Bueno, pues muy bien, bien, bien. Si os dais cuenta, Elena ha utilizado una determinada estrategia. Es decir, no es que haya empezado directamente, ¡bum! ¡Hala! Que es probablemente lo que le habrá podido pasar, por ejemplo, a Jordán. Jordán, que yo veo que has aquí solo puesto 5. 5. ¿Cómo lo has hecho tú, Jordán? ¿Jordán o Jordán? No sé si es Jordán o Jordán. Jordán, ¿puedes hablar o no puedes hablar? Hola, ¿me escucháis? Sí, perfectamente. Vale, es que no conseguía ponerlo. Pues nada, yo pues empecé a pensar personajes de ficción y rápidamente me vino superhéroes, Spiderman y tal, y pensé, vale, ya basta, si no voy a llenar la lista de superhéroes. Y no sé por qué motivo luego me vino el Quijote y luego el Olentzero, este vasco, que yo soy de Galicia, no entiendo. Y luego me quedé en blanco. Y dije, bueno, pues ya que se está acabando el tiempo, pues tiro de superhéroes. Y puse un par de ellos más, pero. Vale, vale, Es decir, perfecto. estrategia ninguna. Efectivamente, justamente, eso es, eso es. Fijaos la diferencia entre Jordán y Elena, que todavía podía haber hecho muchos más, porque la estrategia que había utilizado, si la hubiera planificado un poquito más, le habría subido de 13 por lo menos a 19, porque su estrategia era muy buena. En cambio, Jordán, bueno, has utilizado una estrategia de decir, bueno, vuelvo a los superhéroes. Es decir, me encanta porque la tipología de alumnos están, vamos a ver, sois estos tres tipos de alumnos, todos, no vosotros y yo misma y todos como seres humanos estamos normalmente en estos tres tipos de alumnos. Escribís una lista de palabras durante 3 minutos, nosotros hemos dado 1 minuto. Entonces ya rápidamente cuando vosotros lanzáis como profesores una tarea o promovéis una tarea en clase o como deberes o de un nuevo contenido dentro del aula, ya estáis generando unas expectativas en los alumnos, que pueden ser normalmente de estos tres tipos.
El alumno A dice, tengo que escribir muchas palabras sobre un tema en poco tiempo. Puede ser divertido tratar de escribir, vale, es una actitud, un autoconcepto sólido, una autoestima sólida, una autoeficacia neutra, es decir, buena, que no es negativa, y entonces tiene una actitud ante una expectativa, bueno, pues voy a ver si aprendo algo, voy a ver si es divertido, bien. El segundo tipo de alumna es la clásica que dice, joder, vaya rollo, con lo cansada que estoy hoy, solo me falta tener que recordar cosas. Dice, además, con lo mala que soy memorizando, ya está atribuyendo autoeficacia negativa. Dice, bueno, si me sale bien, bien, y si no, también autojustificación, salvar el yo, ¿vale? Y la tercera dice, el ejercicio consiste en hacer un listado de palabras sobre un tema. Está trabajando en cómo se representa a ella la tarea, es decir, se está explicando a ella misma qué tiene que hacer, importantísimo. Confío en conocer el tema en cuestión. Es decir, ella no está en los mundos de You, pero dice, ella es realista y dice, bueno, pues vamos a ver. Pero ya está una actitud en alerta, centrada. Lo primero que haré, a mí me surgió duda de cuáles entraban en la categoría y por eso no alargué la lista. Es normal, Silvia, es normal. Eso es clásico de no trabajar, de que el profesor no trabaja en el antes de la tarea. Ahora vamos a eso. Dice, lo primero que haré será buscar algunas clasificaciones sobre el tema estrategia. Estrategia. ¿Qué pensáis? ¿Cómo lo hacen ellos? Dice, personajes de ficción. Dice el alumno A, debo elegir un tema que tenga, pues el oeste, Pancho Villa. No, creo que no era de ficción, es Asterix, sí, Obelix, Panoramas. Es decir, ¿cómo se llamaba aquel cantante? Es decir, está mezclando todo. Está mezclando todo. Dice la tipología B. Es muy fácil. Superman, Batman, ¿qué más? Los dibujos animados, claro, Bugs Bunny, Porky, tal. Bueno, está ahí sin ninguna estrategia. Pero la tercera, que en este caso sería la compañera que ha trabajado, espérate que ya no me acuerdo, Elena, dice, vamos a ver, personajes de ficción. Tenemos, por ejemplo, los de terror, los de aventuras, los que vi ayer y los de Walt Disney. Es una clasificación que lo que le permite es multiplicar su potencia, su rendimiento a la hora de cumplimentar la tarea, en caso de que no fuera una tarea tan simple como esta también, ¿vale? ¿Qué pasa? ¿Sabe más? ¿Qué pensáis? ¿Sabe más personajes Elena, que sería la tipo C en este caso, que Silvia, por ejemplo, o que Jordán, por ejemplo, o que el resto de los compañeros? No, saldrán los mismos personajes. ¿Qué es lo que diferencia a la alumna C, en este caso a Elena, de los otros dos compañeros? Bueno, la estrategia, que ha utilizado un plan. Fijaos, ella ha dado 26 y claro, la reacción de las variables afectivas, es la siguiente. He escrito 19, no está mal. Algo más de 6 por minuto. De hecho, son pocos. Solo me viene a la cabeza un montón. Autoeficacia neutra, autoestima neutra, autoconcepto neutro, que le va a permitir seguir aprendiendo. Tipo B. Joder, qué barbaridad, la chica de lado por lo menos el triple. Claro, lo mío es que lo mío no es memorizar. De todas maneras, lo importante no es memorizarse como un loro, sino comprender las cosas. Si me lo preguntas, sí se lo voy a decir. Salvar otra vez el yo, ¿vale? Y dice la alumna tipo C, Elena en este caso, 26. Hombre, habría podido escribir más y en vez de haber escrito todo el nombre de cada personaje, solo hubiera escrito una abreviatura. Todavía está, fijaos, intentando desarrollar otra nueva estrategia. ¿Qué pasa? Es decir, como decía, ¿sabe más personajes Elena que el resto de compañeros? No, probablemente sabremos todos los mismos. ¿Qué es lo que la diferencia? Lo que hemos dicho, es decir, tener una estrategia concreta, ¿vale? Que tener una estrategia concreta. El punto 2 que pongo aquí, ahora vemos en qué consiste la estrategia. El punto 2 de los otros dos o de los tres tipos de alumnado es si la actitud y la motivación y la percepción de la dificultad de la tarea, es decir, ese autoconcepto, esas variables afectivas de autoeficacia, de expectativas, de yo creo que yo puedo, todas esas creencias nos inciden en la motivación que tenemos, en el concepto de ti mismo que tengas o del concepto del que tenga el chaval y la percepción de la dificultad de la tarea. Si el alumno percibe
que la tarea va a ser difícil y encima confía poco en sí mismo, tiene una eficacia negativa, sus expectativas van a caer en picado. Entonces, las expectativas nos están sesgando el que entre la información en el sistema, ¿vale? ¿Conoce mejores procedimientos de recuerdo? Sí, sí. ¿Cómo potenciamos nosotros eso? Bueno, nos dicen los cognitivos que nosotros tenemos 3 tipos o 4 tipos, en este caso, de saberes que se almacenan en la memoria a largo plazo. Y de ahí ahora vais a entender cuáles son y el porqué de los componentes de una competencia. Los hechos y los conceptos, claro, bien. El saber cómo. El conocimiento procedimental también lo almacenamos asociado al qué. Tenemos lo que yo siempre pongo, porque es de lo poco que yo me sé del temario de matemáticas, las ecuaciones, y sabemos cómo hacer ecuaciones. El saber dónde, es decir, qué actitudes, es decir, venga, pues voy a ver si aprendo algo, venga, que no es tan difícil, es decir, me autorregulo, la actitud hay que también trabajarla porque se almacena asociada a la materia, es decir, si ha tenido una buena experiencia, una mala experiencia, qué actitud, qué expectativas, qué valores, qué clima de aula yo estoy creando como profesor, todo eso se almacena asociado al conocimiento disciplinar o a las ecuaciones en este caso, pero sobre todo nosotros lo que nos interesa es que almacene el conocimiento condicional o estratégico, es decir, el cuándo y el por qué. El cuándo y el por qué, es decir, el enfoque autorregulado. Tenemos que imbricar en los contenidos estrategias de aprendizaje, estrategias de autorregulación. ¿Cómo lo promovemos esto? Bueno, pues esto lo promovemos, vuelvo hacia atrás, espera, voy a ponerlas, así nos mareo. Con estas pequeñitas. ¿Cómo trabajo yo esto con este sistema, digamos, o este enfoque de estratégico? Un enfoque de enseñanza estratégico es un enfoque de enseñanza autorregulado. ¿Por qué? Porque estamos enseñando a los alumnos también el conocimiento, no solo el conocimiento declarativo, el conceptual, no solo el conocimiento procedimental, no solo el actitudinal, con el clima de clase, de confianza, de generar confianza respecto a sí mismo y respecto a la materia, sino también un conocimiento estratégico, pero eso no trabaja de forma automática. La autorregulación no trabaja de forma automática, hay que promoverla de tal manera que si yo como profesor hubiera trabajado antes de empezar la tarea, generando expectativas, preguntándoos de qué puede ir, vamos a trabajar, pues yo qué sé, pues eso, las ecuaciones, pero si en lugar de las ecuaciones ponéis una imagen donde que sea susceptible de trabajar mediante ecuaciones o de hallar una X, una incógnita mediante ecuaciones, vais a generar hipótesis, vais a generar interés o desinterés, no queremos, interés, vais a generar unas expectativas positivas hacia el contenido de aprendizaje que es lo que denominamos la planificación de la materia. Y esto que nos va a generar a nosotros como profesores, evidentemente, una mayor actitud hacia el contenido de aprendizaje, pero sobre todo a los alumnos, lo que les va a generar es un hábito. Un hábito de autorregulación, que ellos antes de empezar cualquier materia o cualquier tarea dentro de un contenido de aprendizaje, seamos los alumnos tipo C. A ver, vamos a ver, ¿qué tengo que hacer? Es decir, que se cuenten a sí mismos o que contemos a nosotros mismos en gran grupo, preguntarles simplemente, bueno, entonces, ¿qué hay que hacer? Que alguien me repita lo que hay que hacer. Venga, para ver si estamos todos de acuerdo. ¿Qué hay que hacer? Que varios alumnos, 1, 2, 3, en función del tiempo que tengáis, repitan lo que tú le has propuesto hacer en la tarea o en el contenido o en una tarea o un ejercicio concreto, es lo que llamamos trabajar en la representación de la tarea, en la planificación de la tarea, el antes de empezar. Eso ya te da una potencia para que luego el alumno, al abordar cualquier otra tarea,
automáticamente, no que lo haga una vez, pero sí con que lo hagas varias veces, ya él se predisponga y seamos el alumno tipo C. Es decir, a ver, ¿qué es lo que tengo que hacer? Vale, tengo que hacer esto, y si tengo que hacer esto, lo puedo hacer así, así o así. Si lo hago así, es decir, que se vaya autorregulando. Y eso va a crear unas expectativas, una autoeficacia y unas atribuciones de resultado mucho mejores que si no tenemos este enfoque estratégico autorregulado. Durante la tarea, evidentemente, eso es lo que normalmente ya hacemos, tradicionalmente como profesores hacemos, le vamos ofreciendo andamiaje o apoyo al estudiante, y lo que nunca o casi nunca hacemos es al terminar. Al terminar, ponemos la solución en la pizarra y los alumnos las van anotando. Si lo tienen bien, estupendamente, se felicitan. Si lo tienen mal, se joroban y dicen, ay Dios mío, qué mala soy en esto. Bueno, es que claro, lo importante son las ciencias sociales, ¿no? Es que las matemáticas, la verdad, no sirven para nada. Se va contando cuentos a sí misma, como el alumno tipo B, la alumna tipo B, porque quiere salvar su yo. Su autoestima, su autoeficacia. Entonces, trabajar después del contenido de aprendizaje, hombre, yo no digo que lo hagáis todos los días, pero cuando la situación de aprendizaje tenga cierta enjundia, impepinablemente al terminar la unidad didáctica, impepinablemente, y sobre como 3, 4 veces dentro de la unidad didáctica, con estas tecniquillas de metacognitivas, de pues eso, pon un titular, asocia esta clase a un color. Ahora vemos algunos modelos de rutinas, lo que damos en llamar rutinas de pensamiento. ¿Qué es lo que nos dicen los cognitivos de procesamiento de la información? Que le da el push ya final para que le dé la significatividad, el visto bueno, el checkpoint, le dé el visto bueno el hipocampo y lo pase a la memoria a largo plazo, ¿vale? Es lo que llaman ellos el closure. Si no hay closure, eso queda ahí como en el limbo. Si tú le haces un repaso de cómo ha ido, qué ha salido bien, qué ha salido mal, o pon un titular, o pon o pues eso, como digo, asocia un color, o dime una palabra con la que asocies, o qué te ha parecido. Simplemente, si tenéis más tiempo, qué os ha parecido, es bueno, no es bueno, dónde lo podíais utilizar, algo así que no sea demasiado conceptual, sino que implique un repaso de todo el contenido que habéis dado hasta ese día de esa unidad didáctica. Eso le da el push final para pasarlo a la memoria a largo plazo. ¿Vale? Eso es lo que se llama un enfoque de enseñanza autorregulada, o un enfoque estratégico de aprendizaje en el caso del alumno, ¿vale? Trabajar en la planificación de la tarea, durante la tarea y después de la tarea, ¿vale? Para que ellos esto lo conviertan en hábito, ¿vale? Que planifiquen, es decir, ¿qué voy a hacer? ¿Qué tengo que hacer primero? Porque normalmente lo que hacemos es, y más en nuestra cultura que somos impulsivos, ¿no? Lo siguiente, porque nos han enseñado a ser así, no nos han enseñado a ser reflexivos. Entonces empezamos ya directamente porque para nosotros lo importante es resolver la tarea. Da lo mismo el proceso, tú resuélvela y luego ya Dios dirá. No, a nosotros lo que nos interesa es que el proceso, analizado el proceso, pase por esa cognición, para que luego lo volvamos ese proceso, no el proceso disciplinar, sino el proceso de cómo planificar una tarea. No el proceso, por ejemplo, de hacer una ecuación, no, sino qué proceso he seguido yo a la hora de afrontar el hacer una ecuación. Pues primero tengo que hacer esto, luego tengo que, a veces coincide, en este caso como es tan pequeñito puede coincidir, pero el proceso de cómo, por ejemplo, escribir un texto. Primero, ¿qué voy a hacer? Hago una lluvia de ideas, luego la relaciono, luego la selecciono. Todo eso hay que trabajarlo. No, ¡hala! Haga usted una redacción sobre la primavera. O vamos a hacer un mural, que nos encanta. En mi época nos encantaba que nos dijeran, vamos a hacer un mural sobre, yo qué sé, sobre, pues eso, la primavera o los tipos de clima. Sí, y empezabas a hacer el mural, ¿con qué criterio? No sé, no éramos capaces ni de verbalizar qué criterio habíamos seguido a la hora de hacer el mural. Nos quedaba bonito, claro, nos quedaba bonito y sí, cumplíamos con eso, pero luego no podíamos volver a usar ese procedimiento en el afrontamiento de otros tipos de tarea que implique una clasificación o una descripción o una selección o una argumentación, etcétera, etcétera. ¿Vale? Entonces, esto es el enfoque autorregulado. Planificar, monitorear. El profesor
andamia, desarrolla un andamiaje de apoyo durante la tarea y el alumno se va monitorizando, a ver cómo voy. Vale, tengo estos personajes, espera, entonces, como decía Elena, como de los libros, yo ya, o sea, como de Walt Disney ya se me... pues voy a ir a los libros, que también son de ficción. Es decir, eso es una monitorización, es un diálogo interno que el alumno está haciendo durante la tarea y que le potencia. En cambio, los otros compañeros que no han utilizado ese monitoreo, ese diálogo interior, pues se ha agotado directamente porque no hay una estrategia. ¿De acuerdo? Y al terminar, ¿cómo ha ido? Ahora veremos cómo lo hacen incluso, no la tengo en esta diapositiva, no. O sea, en esta presentación, cómo lo hacen incluso ya desde infantil esto mismo. En infantil os enseñaré la editorial SM, ¿no? Santillana o SM, no me acuerdo, Santillana o SM creo, cómo trabajan con los niños ya desde infantil la escalera de la metacognición. ¿Vale? Para justamente ir promoviendo desde pequeños este enfoque autorregulado. ¿Por qué? Porque, repito, lo importante es crear hábitos que nos permitan luego continuar con el afrontamiento de que una toma de decisiones a la hora si escojo un máster o hacer un máster, o si me pongo a trabajar ya directamente, o la toma de decisiones a la hora de si este profesor ha hecho bien o ha hecho mal, es decir, esa toma de decisiones como proceso de pensamiento es el mismo si estoy tomando una decisión en mi vida después de la época escolar, o si tomo la decisión de seleccionar uno de estos 3 autores para hacer mi trabajo final de curso, de segundo de la ESO, yo qué sé, en cualquier materia. ¿De acuerdo? ¿Queda claro? Esto es lo que llamamos un enfoque autorregulado, así de una manera muy sucinta. Esto no funciona, señores, de manera automática. No, ya lo veis, lo habéis visto fehacientemente, lo habéis visto. Es decir, si yo como no he dicho nada, como no he desarrollado antes de la tarea, y fijaos que estamos hablando de matemáticos, que no estamos hablando de los más tontos de la clase precisamente, pero no tiene que ver con, digamos, con la capacidad, sino tiene que ver con la estrategia. Si utilizas la estrategia, tendrás mayor rendimiento. Véase 26 nombres, la de tipo C, o 13, la compañera de aquí del grupo. ¿Vale? Teniendo en cuenta que es un lunes, que estamos cansados y que, en fin, que pero bueno, teniendo todas esas variables. ¿De acuerdo? ¿Queda claro esto? ¿Sí? ¿Alguna pregunta hasta aquí? Mientras vuelvo a la siguiente, a la anterior. Ahí. ¿No? Vale. Bueno, pues entonces vamos aquí, entonces a esta diapositiva, lo que decíamos: conocimiento declarativo, conocimiento procedimental y conocimiento estratégico, el llamado metaconocimiento, o el aprender a aprender, o la metacognición, que viene a ser siempre lo mismo, son sinónimos. ¿De acuerdo? Es decir, podemos ayudar al chaval con un enfoque de enseñanza mucho más autorregulada. Porque es una pena, ya hablando un poco más de forma más divulgativa, es una pena, que estemos 4 años o mínimo, digo 4 años por poner solo secundaria, pero todos los anteriores estudiando matemáticas, lengua, ciencias, lo que sea, todas las materias, y que luego no las podamos usar en nuestra vida cotidiana. ¿Vale? Porque nuestro sistema cognitivo es bueno, pero repito, no vemos la relación que hay entre una literatura del modernismo y las representaciones artísticas del modernismo. Es decir, que un movimiento como el modernismo se puede expresar mediante el arte, pero también mediante la literatura. Esa conexión, si yo como profesor no la promuevo, el sistema cognitivo no lo hace. Y entonces, ¿qué pasa? Que nosotros vemos incluso verbalmente lo decimos: es que eso es de matemática, no, yo es que eso no me lo sé porque eso es de ciencias, no, es que yo soy de letra, no, es que yo soy de ciencias. O sea, esta enseñanza dividida en materias lo que nos hace es que, como no le imprimimos significatividad en la memoria de trabajo, lo que hace es A, entonces B. Pero si no B, no A.
¿Vale? Entonces, no, es que claro, es que eso es de matemáticas. No, es que eso lo dimos en la clase del martes pasado. Entonces, claro, es que como yo no estuve, pues, es decir, nos convierte en esos folders, nos convierte en departamentos estancos. Es decir, si yo no encuentro el archivador A, entonces, y dentro del archivador el portafolio 2, pues entonces yo ya no recuerdo nada. ¿Vale? Y lo que nos promueve este sistema por materias, es más o menos esto. De ahí, y ahora ya podéis comprender por qué se promueve desde la LOMLOE toda esta globalización, ese enfoque por proyectos, esa transversalidad, porque así tenemos una susceptibilidad mucho mayor, una probabilidad mucho mayor de pasarlo a la memoria a largo plazo y sobre todo una mayor probabilidad de uso después. ¿Vale? Si a eso se suma este tipo de enseñanza autorregulada de antes, durante y después del contenido, pues tenemos el full, ¿no? El completo. ¿De acuerdo? Hay otros factores que también están afectando a la calidad del aprendizaje. Uno de ellos, el que acabamos de ver, es el tipo de repetición y el tipo de evocación. Es decir, una repetición mecánica nos da lugar a una evocación mecánica. Una repetición de contenido manipulable nos da una evocación más rica, es decir, más fácil con que yo me acuerde de uno de los puntos, voy a recordar todo el mapa neuronal, todo el mapa mental, ¿de acuerdo? Vamos a ver esto cómo lo trabajamos desde el punto de vista didáctico. Bueno, pues ahí tenéis en taxonomía de los objetivos y en la parte derecha y en la parte izquierda con lo que llamamos en psicología de la instrucción, llamamos la naturaleza de las tareas, que vosotros diréis, ¿y eso qué es? Pues el tipo de tareas, es decir, no es lo mismo proponer al alumno que diga, cita, o sea, que haga estas dos tareas. Cita las causas principales, bueno, ahí sobran unas causas, siempre se me olvida, año tras año, edición tras edición, se me olvida quitar unas causas, perdón. Cita las causas principales de fraude fiscal en la empresa pequeña o la pequeña empresa, en una pyme, una pequeña y mediana empresa. Es distinto que proponerle como examen o como ejercicio o como práctica o como tarea qué aspectos deberían cambiar la ley contra el fraude fiscal en la empresa. Fijaos la diferencia. Y es el mismo contenido conceptual, ¿vale? Pero si os dais cuenta, un tipo de evocación es la 1 y un tipo de evocación es la 2, ¿vale? Si yo lo que no puedo hacer es cruzarlas, es decir, si yo utilizo un método de enseñanza tradicional no estratégico, no le puedo pedir al pobre chaval que después me diga qué aspectos y sepa qué aspectos debería cambiar la ley contra el fraude fiscal en la empresa. No lo puedo pedir, ¿vale? Tiene que ser lo que llamamos una enseñanza alineada, coherente, es decir, así tipo de enseñanza, así tipo de evaluación. ¿Vale? Es decir, yo no le puedo pedir al alumno que evalúe y que cree y que aplique y que analice si no le doy las formas de, ¿vale? Y ahora veremos en qué consiste en eso de darle, porque claro, habrá que saber si los chavales saben qué es analizar. Y segundo, si saben analizar, ¿cómo analizar? Hay que enseñarles cómo analizar, cómo evaluar y cómo crear y cómo tomar una decisión. ¿Vale? Y cómo describir, ¿vale? Porque no lo saben. Cuando, como os digo, incluso en la universidad, en primero, cuando le dice analízame o compárame 2 o 3 teorías, ¿vale? Y 2 o 3 teorías, venga, 2 o 3 teorías, creo que luego os lo pongo aquí a continuación. Y lo que hacen es describir 1, 2 y 3 y ya está. Digo, no, eso es una descripción, no es una comparación. Y están en la universidad. Entonces, hay que enseñarles que esto es lo que constituye la base de una enseñanza basada en el pensamiento, ¿vale? Una enseñanza estratégica, una enseñanza basada en el pensamiento, ¿de acuerdo? Ahora vamos a entrar en toda esta enseñanza basada en el pensamiento, que lo que nos hace es justamente eso, imprimir más significatividad porque significa
manipulación personal del conocimiento, ¿vale? Entonces, veis clarísimamente las diferencias, ¿no? Escribe y define los tipos de gobierno y nombra un país como ejemplo de cada tipo. ¿Vale? Es un tipo de gobierno y nombra un país como ejemplo de tal. Pues chica, pues es que no necesito ni pensar para eso. O me lo sé o no me lo sé, pero desde luego, si no me lo sé, no puedo razonarlos con este tipo de tarea. ¿De acuerdo? Es una evocación, un recuerdo mecánico y una evocación, por lo tanto, mecánica. ¿De acuerdo? Entonces, aquí tenemos lo que se utiliza por cuestión de practicidad en las unidades didácticas, que es la taxonomía, os suena, ¿no? La taxonomía de Bloom revisada por Anderson en el 2000, que nos indica que, a ver, los cognitivos o a día de hoy, esto plantea quizá algún problemilla técnico, pero bueno, para nosotros no porque implica que el pensamiento es lineal y jerárquico, y no es así. El pensamiento no es ni lineal ni jerárquico, pero bueno, ahí no me voy a meter porque eso ya sería un grado de profundización mayor que a nosotros, en realidad, como profesores, no nos aporta mucho. Sí hay que saber que hay un pensamiento de baja calidad cognitiva y un pensamiento de alta calidad cognitiva. Un pensamiento de baja calidad cognitiva es aquel que no manipula, que implica una significatividad baja y que entonces, si no recuerdo toda la pista, digamos, todo el cue, toda la pista, no voy a recordar nada porque es un almacenamiento muy mecánico, no complejo, ¿no? Entonces, eso sería el recuerdo. El understand no como comprensión. El understand no es como comprensión, sino aquí hay que traducirlo en la taxonomía de Bloom, hay que traducirlo como entendimiento, lo que la memoria de trabajo decíamos como sentido, que tiene sentido, no como comprensión, no como comprehension, sino como entendimiento. Aplicación, ¿vale? Fijaos, la aplicación todavía es de baja calidad cognitiva. Luego que veremos otra taxonomía un poquito más. Hasta aquí, esto es baja calidad cognitiva, ¿vale? Veis que está incluida la aplicación, ¿eh? A partir de aquí, estos tres son los que nos interesan. Claro, en la primera, después de explicarle la teoría que necesitan a la hora de un contenido de aprendizaje, evidentemente tú no le puedes mandar directamente, ¡hala, analiza! No, hay que gradar las actividades de más mecánicas a más o de más, por hablar más técnicamente, de más controladas, es decir, de los clásicos ejercicios de rellenar huecos de lengua, o en inglés, por ejemplo, que todos hemos estudiado inglés o francés o lo tal, los clásicos ejercicios de rellenar huecos, hasta crear un texto, es decir, hacer una redacción en un segundo idioma, ¿vale? No podemos directamente, ala, yo explico, yo qué sé, el imperfecto de subjuntivo y ala, a crear un texto, venga, donde haya imperfectos, no, eso no lo puedo hacer. Tenemos que proponer, lo que dice el constructivismo, que por eso se llama constructivismo. Hay un término del constructivismo que es un término que seguramente no se os va a olvidar en la vida, porque en inglés es muy raro, es una palabra rara, pero que en español la utilizamos mucho y que la he utilizado yo ya en esta clase, que es el scaffolding. El scaffolding es el andamiaje, ¿no? Lo digo en inglés para que imprima esa significatividad. Seguramente esta palabra no la vais y probablemente no la utilicéis nunca, porque en inglés ya ves tú cuando se utiliza scaffolding, un scaffold, ¿no? No lo utilizamos nunca, pero el haberlo usado en un contexto distinto te va a dar mucha significatividad y probablemente sea una palabra que después de mucho tiempo todavía recuerdes. Así funciona la memoria de trabajo. Para que veáis. Entonces, por eso lo digo siempre en inglés, porque aumenta la probabilidad. Entonces, lo que tenemos que hacer es las primeras actividades, que sean actividades fáciles, sencillas, cortas y no complejas, no que tengan mucha tarea que hacer. Y después ya vamos abriendo, bueno, si lo vemos aquí, vamos abriendo, hasta que la última, aquí al final, o si estamos aquí bueno, si estamos aquí en pirámide por seguir la taxonomía de Bloom, hasta aquí al final, en la punta de la pirámide, tengamos ya una actividad completamente de producción autónoma, de creación y evaluación, de creación compleja,
que es la que denominamos situación de aprendizaje. Situación de aprendizaje. Por eso la situación de aprendizaje debe estar en el medio o al final, mucho más cercana casi al final que en el medio. ¿Por qué? Porque es una actividad compleja. Es decir, donde tienen que hacer muchas cosas y donde necesitan haber, de alguna manera, practicado más mecánicamente para llegar a la comprensión. ¿Queda claro esto? ¿Sí? Volveremos sobre esto mucho más ahora con la enseñanza para la comprensión. Otros factores que afectan también al aprendizaje, que os va a chocar un poco o a lo mejor a provocar cierto asombro, porque ni se está llevando a cabo, ni creedme que se va a llevar a cabo, que por lo menos que lo veamos nosotros. Ya os digo yo, por lo menos que lo veamos nosotros, que es el tiempo de presentación, es decir, la duración de una clase y muy asociado a eso es el periodo de primacía y el periodo de recencia. ¿Qué es la primacía y qué es la recencia? Dentro de una sesión de clase, independientemente de lo que dure una clase, vamos a poner 1 hora, 60 minutos, ¿no? Que es más o menos lo normal, 55 o 60 minutos. Bien, pues dentro de cualquier clase, y repito, independientemente de cuánto dure, tenemos siempre un periodo de primacía y un periodo de recencia. Los cognitivos nos dicen que hay 2 periodos de primacía y que esos 2 periodos de primacía, independientemente de la duración de la clase, están al principio de la clase y al final de la clase, ¿vale? Hay un periodo de primacía al principio y al final. ¿Qué es un periodo de primacía? Es decir, donde la atención está todavía, donde los sensores, estos registros sensoriales, dejan pasar más información, es decir, tenemos el foco atencional en lo que tenemos que tenerlo, ¿vale? Al inicio de la clase y al final de la clase. Por eso es tan importante el hacer ese closure, esa metacognición, el cómo nos ha ido de por un color, un sentimiento, un titular, algo, una idea, lo que sea, una imagen, lo que sea, o simplemente una carta. Pon una carta, venga, y subes arriba, lo que, dependiendo de la edad del alumno, lo que sea. ¿Por qué? Porque eso aumenta otra vez la significatividad del contenido de aprendizaje y entonces aumenta la probabilidad de recuerdo de la memoria a largo plazo, ¿vale? Entonces, tenemos en cada periodo de clase 2 periodos de primacía al inicio y al final. Y tenemos un periodo de recencia que es en el desarrollo donde la atención baja. ¿Por qué? Por fatiga. Una vez que hemos llegado ya a los 7 ítems, ¿no?, de la memoria de trabajo, más o menos de media, pues ya tenemos, ya nuestra atención dice, uff, ya nuestra memoria de trabajo está hasta aquí y ¿cuál es la respuesta de nuestro cerebro? Bueno, pues me voy yo a la Luna de Valencia o a ver qué pongo hoy de comida o a ver. Y esto en la adolescencia todavía es mucho más acusado. Un periodo de primacía en un adulto, bueno, pues un adulto formado y entrenado es de máximo 20 minutos. 20 minutos. No en un periodo de clase, no, sino el periodo en general de atención, el foco atencional. 20 minutos, ¿vale? 20 minutos. Conforme va disminuyendo la edad, va disminuyendo el periodo de atención, ¿vale? ¿Por qué? O más que por qué, ¿cómo podemos trabajar con esto? Porque, claro, necesitamos una atención sostenida, y la atención sostenida en unas variables afectivas como tenemos en la adolescencia, pues es más complicado. Bueno, pues simplemente los cognitivos nos aconsejan que más o menos, pues eso, entre 10, 15 minutos, cada 10 o 15 minutos, utilicemos los denominados adrenalizadores. ¿Qué significan adrenalizadores? Pues que adrenalizan, es decir, que de alguna manera nos hacen volver de donde estábamos con nuestro foco atencional. En este sentido es que sería, por ejemplo, pues dar un golpe en la mesa, por ejemplo. El silencio es un gran adrenalizador. El contar una anécdota personal cortando digamos, el discurso disciplinar que tenemos. ¿Qué más? Cualquier cosa que rompa
el discurso que tú estás dando desde un punto de vista conceptual. ¿Vale? Entonces, un adrenalizador puede ser, bueno, pues un chiste, si viene a colación, evidentemente, una anécdota personal, que eso les gusta mucho a ellos. Puede ser un silencio, una pregunta, dejarla en el aire, la pregunta y mantener el silencio. Eso es un adrenalizador que nos hace decir, uy, ¿qué pasa? El silencio, ¡bum! Y foco atencional otra vez. ¿Vale? Entonces, así un poco podemos jugar con estos periodos para aumentar un poquito el periodo de primacía al principio y al final, o digamos achicar o acortar el periodo de recencia, donde los cognitivos nos aconsejan hacer una práctica un poquito más mecánica, porque tenemos un foco atencional más bajo, ¿vale? Decía que estaba en relación con la duración de la clase, de la sesión de clase, porque parece ser que la sesión óptima de clase, fijaos, en la cantidad de primacía y recencia, 20 minutos. Fijaos, en los 20 minutos, qué periodo de primacía y qué periodo de recencia hay más grande. Mientras que en una clase de 80 minutos, el periodo de primacía, o dicho de otra manera, el periodo de recencia aumenta drásticamente. ¿Vale? Básicamente es lo que tenemos que fijar. En el periodo de recencia, cómo se va aumentando conforme va aumentando la duración de la clase. ¿Vale? Entonces, esta duración de la clase, cuanto más larga sea la clase, más adrenalizadores habrá que utilizar, cambiar de actividad, cambiar de soporte, de pasar de lo visual a lo auditivo, también es un adrenalizador. La kinestesia, es decir, que se muevan, hacer que se levanten, que se muevan, pues por ejemplo, yo que sé, a los que estén de acuerdo con esta teoría, que se pongan a la izquierda, y los que estén en contra a la derecha, pues vamos a convencer los unos a los otros. Es decir, en lugar de hacer una actividad siempre sentados, pues vamos a levantarnos y a movernos. Eso también disminuye la recencia. ¿De acuerdo? Y eso es digamos, un poquito lo que nos dice el constructivismo, lo que nos dicen los constructivistas. Es decir, lo que tenemos que, recordáis la famosa frase de Auswell de averigua lo que saben tus alumnos y actúa en consecuencia. Es decir, parece ser que para que enganchemos ese foco atencional, tenemos siempre, siempre que activar conocimientos previos. Y esto sí, siempre en todas y cada una de nuestras clases, de nuestro día, semana, año y siglo. Es decir, si queremos que el nuevo contenido de aprendizaje empiece a aquello, darle sentido y significatividad en la memoria de trabajo, en ese pequeño funcionario necesita pues algo con lo que empezar a trabajar, y ese algo con lo que empezar a trabajar son nuestros conocimientos previos. Y como os pongo ahí en rojo, siempre, siempre los tenemos. Es imposible no tenerlos. ¿Cómo funcionan los conocimientos previos? Bueno, pues vamos a hacer digamos, un experimento que hizo Bransford y Johnson, fijaos, ya en el 72, en plena era cognitiva, evidentemente. Y esto es justamente vais a ver cómo funcionan de forma súper mega explícita los conocimientos previos de nuestros alumnos, o cómo funcionan los conocimientos previos en todos nosotros, porque esto esta información que aparece aquí no está ligada a ninguna materia concreta, es un texto. Vamos a leerlo individualmente en voz baja, y cuando lo leamos me vais a decir de qué está hablando, ¿vale? Vamos a ver si alguien me sabe decir de qué está hablando. Venga. Bueno, ¿alguien sabe de qué está hablando el texto?
¿Alguien sabe? Vamos a dar un poquito más de tiempo. Bien, ¿alguien sabe de qué habla el texto? De los 16 que está. Tareas cotidianas, ya, pero ¿cuáles? De un procedimiento inconexo, de la enseñanza, dice Jessica. Bien, más cosas. Esto que estamos haciendo son activación de conocimientos previos, ¿eh? ¿Qué más? ¿Qué más? Procesamiento de la información. Mira qué perspicaz, Henry. No, 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 no. Bueno, en el trabajo, no, no, tampoco. Tampoco. A ver, una obra, no, no, tampoco, Silvia. Construcción en la vida, no, 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 no. Vamos a ver, esto, en cuanto yo os diga una palabra, o bueno, una frase pequeña, toda esta información que de momento no tiene, para vosotros, no tiene ningún sentido, va a tomar todo el sentido del mundo y es más, la vais a comprender perfectamente y vais a decir, ah, claro, claro, ahora sí. Bueno, pues es justamente para que veáis cómo funciona en nuestro cerebro el activar conocimientos previos, es decir, la potencia que tiene la activación de conocimientos previos, porque si no activamos esos conocimientos previos, todo lo que yo diga como profesor va a ser como este texto para el alumno, porque va a parecer así algo como veis, cada uno ha interpretado una cosa distinta y ninguna de ellas es correcta, ¿vale? Entonces, es para que veáis justamente eso, cómo funciona la no activación de conocimientos previos en un alumno. Bien, se trata, es decir, lo que está tratando este texto es de poner una lavadora. Poner una lavadora. ¿A qué hora de repente dices, ah, claro, claro, ahora lo entiendo? ¿Sí o no? Ahora sí, ¿no? Ahora ya sí. Claro, claro. Bueno, pues eso es justamente el experimento que llevaron a cabo Bransford y Johnson, justamente para ejemplificar la potencia que tiene la activación de conocimientos previos, es decir, el trabajar dentro de un enfoque o bueno, de un enfoque constructivista, ¿de acuerdo? También vamos a hacer ahora este pequeño, por eso me sonaba como a mezcla de cemento. Claro, sí, sí, no ibas desencaminada, ¿no, Silvia? Claro, claro, y además eso es lo que pasa en nuestra mente. Es decir, empezamos a hipotetizar, empezamos a hacer lucubraciones y entonces, claro, aquello, la memoria de trabajo se vuelve loco. Necesitamos activar conocimientos previos para que la memoria de trabajo pueda empezar a trabajar con cierto material y con cierta coherencia, ¿de acuerdo? Entonces, en cuanto yo digo poner una lavadora, todo se recoloca y dices, ah, colocado, colocado. Entonces, esa es la potencia de los conocimientos previos. También, y vosotros matemáticos y físicos e ingenieros, es decir, todas estas que tenemos con los que tenemos unas expectativas muy, muy negativas porque nos parecen difíciles, abstractas, no aplicables, pero sobre todo difíciles, oscuras y tal, hay que trabajar mucho las expectativas. ¿Por qué? Porque las expectativas, y vamos a ver ahora el ejercicio siguiente que también vamos a hacer entre todos, van a sesgar nuestra atención. Y vamos a verlo con otro experimento que hicieron otros cognitivos, que es el siguiente. Vamos a leer este texto y vamos a contestar a la pregunta de si sí o si no. ¿Vale? Tenemos el texto que hay que leer y tenemos el dibujo al que alude el texto. Y al final tenemos que contestar si el orificio tendrá una longitud suficiente para alojar el rollo de película o no. ¿Vale? Lo que se trata es que vamos a leerlo de forma individual para que nuestra atención no esté, digamos, mediatizada por mi discurso oral.
Quien quiera ya puede contestar, ¿eh? Sí, 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 no, y el cómo lo ha hecho, cómo lo ha calculado. ¿Sí? ¿Tiene o no tiene longitud suficiente el rollo de película para que el espía introduzca y oculte el rollo en él? El que quiera puede contestar, ¿eh? Uy, Jordán abandonó la sesión. Vaya. Sí, dice Arrate. Ok, perfecto. Pues Arrate, creo que tiene 60 mililitros. Uy, mililitros, estoy yo buena, milímetros. Yo estoy con Arrate, sí. Pues tanto Marta, sí, Henry. Vale, pues Arrate, que ha sido la primera en contestar, ¿puedes decirnos por qué? ¿Por qué dices que sí? Bueno, pues porque no sabemos o sea, tú puedes meterlo por el frente, ¿no? O sea, no sabemos la longitud que tiene. O sea, sabemos lo que es de ancho, pero de longitud no tenemos la información, ¿no? La profundidad. Bueno, dice. ¿Y entonces por qué dices que sí? Sí, porque el libro, o sea, un libro tiene 55 milímetros de largo, sí tiene, ¿no? Ah, eso es. Entonces son 55. A ver, dime tu razonamiento, quiero decir. Sí, pues que yo o sea, igual como está la definición te da a entender si lo puedes meter de forma transversal, ¿no? O sea, Ajá. de forma a Pues través del libro. Pero yo lo voy a hacer a través, o sea, a lo largo, ¿no? A lo largo del libro. de largo, No sí. sé si me estoy. Sí, 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 de forma, es decir, lo que nos dice conocido, el espía comienza a tardar un edificio que va en línea recta desde la página 1 del volumen 1 hasta hasta la última página del volumen 2. Supongamos que cada volumen tiene 5 milímetros de espesor y que cada libro sin cubierta tienen 25. Entonces, La suma de todo daría más de. O sea, o sea, tendrías ajá, eso, lo que dicen por ahí, ¿no? 70. vale, entonces, en tu opinión, sí puede, ¿no? Dice Henry. ¿Henry tiene la mano levantada? Sí. Sí. Bueno, según esa parte que hemos visto, sí, serían 25, 25, 50 y serían cuatro carátulas, que serían 20 más, serían 70. Pero también hay que ver si la broca, por ejemplo, la broca son 3 milímetros justo. No sé Ajá, si rebanaría más de 3 milímetros también, porque dice que llegó a reducirlo a 3. No sé si ajá. llegará a barrenar los 3. Lo otro que no me han dicho, que el barreno, qué largo tiene el barreno, si es capaz de atravesar todos los tomos también. O sea, si lo hacemos superficialmente así, pero si vamos a buscar más y escarbar un poco más, habría que ver también la broca qué longitud tendría. Vale, incluida la broca, vale, ok. Dice Elena, Elena tiene, gracias Henry. Elena, Que acabo de leerlo bien y claro, yo lo había leído igual que él, que las cubiertas, o sea, cada cubierta pues 5 y 5 10 más 5 y 5 10, pero pone conjuntamente, entonces 25 más 25 50 más conjuntamente 55. Entonces se quedaría justo. vale, entonces, ¿podría o no podría? Se metería, pero se quedaría justo, ¿no? Justo, Entre el pero en principio y el ese caso final. la respuesta sería sí, ¿no? Pero Miguel Ángel, ¿qué dice Miguel Ángel aquí? Dice Miguel Ángel Muñoz. O sea, no Miguel Ángel Muñoz, Miguel Muñoz, no sé qué digo yo de Miguel Ángel Muñoz. Yo lo que estaba comentando es que decía que empezaba a taladrar desde el volumen 1, pero el volumen 1 está pegado en el fondo de la estantería. Entonces dice que empieza desde la primera página del volumen 1 y hasta la última página del volumen 2. Realmente no puedes taladrarlo de esa manera. Claro, claro, esa es el quid de la cuestión. Ese es el quid de la cuestión, Miguel. Miguel es el acertado. No, no tiene el orificio, no tiene longitud suficiente para alojar el rollo, puesto que, fijaos, el texto
el texto dice que comienza a taladrar desde la página 1 del volumen 1, ¿vale? La página 1 del volumen 1. La página 1 del volumen 1 es esta. Entonces, hasta aquí no tendría digamos, la longitud suficiente. ¿Sí o no? ¿Sí o no? ¿No? Entonces, claro, ¿qué nos ha pasado? ¿Qué nos ha pasado? Que nuestras expectativas nos llevan a que tenemos un texto donde hay números y cuando hay un texto donde hay números, rápidamente lo que nos pida, lo que nuestras expectativas nos guían es a calcular. Entonces, en este caso decimos, nos dan todos los datos, vale, pues sumamos. Entonces, 25 y 25, 50, como tienen entre los dos 5, 55. Son 55 de largo, entonces perfecto. Y no nos hemos parado y nuestro foco atencional no se ha detenido cuando en el parrafillo que dice comienza a taladrar un orificio que va en línea recta desde la página 1 del volumen 1 hasta la última página del volumen 2, entonces es imposible que quepa, no cabe, no cabe. No cabe, ¿os dais cuenta? Es decir, nuestras expectativas, incluso incluso no, precisamente más a vosotros por ser de ciencias, de aquella manera, lo que hacéis es rápidamente, todos, no solo vosotros, todos, vemos un texto con unos cálculos, con números y rápidamente nos llevamos a calcular. ¿Vale? Y no prestamos atención a otros factores que nos pueden indicar o nos pueden contradecir o nos pueden, digamos, sesgar lo que nos está pidiendo. O la información del resultado, como en este caso. ¿De acuerdo? Entonces, bueno, pues este experimento también lo hicieron los mismos autores para demostrar qué potencia tienen o qué papel juegan las expectativas que nosotros... hay millones de estos ejercicios, los cognitivos trabajaban mucho con esto porque demostraban todas estas variables con ejercicios y con estos juegos o ejercicios o actividades de la vida cotidiana para que veamos cómo todas estas variables están influyendo a la hora del rendimiento, es decir, de la calidad del aprendizaje, ¿de acuerdo? Las expectativas. Entonces, el constructivismo nos dice que trabajamos o es necesario para que la memoria de trabajo empiece aquello a funcionar, a darle sentido, pero también significatividad, la activación de esos conocimientos previos y trabajar las expectativas. ¿Cómo trabajamos las expectativas? Otra vez con ese enfoque estratégico o autorregulado de enseñanza, trabajando en la representación de la tarea, en la monitorización, es decir, poniendo, como os decía del principio del constructivismo, el scaffolding, es decir, el ir andamiando, guiando poquito a poco en la dificultad, en el desarrollo durante la realización de la tarea y al final digamos, en la reflexión sobre lo que yo he hecho, cómo me ha ido, qué me ha parecido más fácil, qué me ha parecido más difícil, si me ha parecido fácil, por qué, si me ha parecido difícil, por qué, etcétera, etcétera. ¿De acuerdo? Eso es lo que nos dice el gran Auswelde, averigua lo que saben tus alumnos y actúa en consecuencia, es decir, es el principio constructivista. Llega Vygotsky, nos dice exactamente lo mismo, lo que pasa que dice que ese proceso de construcción se hace mejor en interacción con otros y ese otro u otros puede ser el profesor o pueden ser sus pares, es decir, sus compañeros, el compañero del chaval, ¿vale? Y nos propone un concepto que yo lo he representado así de una manera muy abstracta, muy genérica, porque no existe como tal, es decir, no es algo que fisiológicamente exista, no, es un concepto teórico de Vygotsky que es la denominada zona de desarrollo próximo, un poquito para que veáis. Es decir, esto es lo que, digamos, sería lo que sabe, es decir, la capacidad actual del chaval, ¿vale? Y esto es lo que puede llegar a ser o a rendir el chaval, ¿vale? Entonces, lo que nosotros tenemos que intentar como profesores es trabajar en esta zona, la zona que está rayada, que sería la zona de desarrollo próximo. Y como veis, es lo que sabe o lo que es capaz ya de hacer el alumno, ¿vale? Más una unidad
más un poquito más difícil. Es decir, la tarea tiene que ser para el chaval un desafío un poquito desafiante, porque si es muy difícil, ni con ayuda lo va a conseguir. Y si es muy fácil, no va a aprender porque es muy fácil. Entonces, lo que nosotros tenemos que tender es que con la ayuda esto, digamos, con esa ayuda de ese scaffolding o de ese andamiaje, de esa guía, la zona de desarrollo próximo se vaya ampliando hasta esa zona, digamos, de máxima capacidad que puede alcanzar el alumno con nuestra ayuda. Que repito, esta ayuda puede ser o bien nuestra propia del profesor o bien de sus pares, porque hay una línea ahora, bueno, ahora ya lleva unos años, de trabajar por pares. A la hora de trabajar en grupos o trabajar por pares, yo aconsejo en secundaria, sobre todo en primero y en toda secundaria en realidad, trabajar siempre por parejas o por máximo tríadas. ¿Por qué? Porque el trabajo cooperativo, el trabajo en equipo es tremendamente complejo para que sea un auténtico aprendizaje. Si no, es un trabajo en grupo donde uno trabaja y los otros miran. Eso no es trabajar, no es un enfoque socioconstructivista. No, lo que nos interesa es, y lo que nos dicen los teóricos, en este caso Johnson & Johnson y Olube, que son los pioneros el que va a teorizar las características de un aprendizaje en grupo, nos dicen que cuanto menos competente sea el alumno para trabajar en grupo, menos número de integrantes tiene que tener el grupo. Entonces, en secundaria, si queremos iniciarlos en un trabajo en equipo desde el punto de vista socioconstructivista, trabajar por parejas siempre. O máximo, repito, en tríadas. Yo más de tríadas en un secundaria, pues no. En un bachillerato ya máximo 4, pero jamás 5, porque ya aquello va a ser un tutum revolutum y entonces ya no se van a poner de acuerdo porque el trabajo cooperativo es tremendamente difícil. De selección de roles, de interdependencia positiva, de atribución de causa. Bueno, lo veremos cuando veamos la metodología de aprendizaje cooperativo, ¿vale? Pero es complicado. Entonces, si queremos trabajar en esa zona de desarrollo próximo, en esa construcción de conocimiento por parte del alumno, con ayuda de, como nos dice Vygotsky, con ayuda de otro, ese otro es el profesor, como siempre, pero si queremos el par, siempre trabajando entre pares. De ahí que la línea, como decía, tenga resultados bastante efectivos en el trabajo por pares, entre pares o por pares. Incluso hay una línea muy potente entre la que yo me incluyo, adepta a ella, es que se evalúen ellos mismos, y que con esa misma instrumento de evaluación, que en mi caso son los guiones de autoevaluación, evalúen también al compañero, porque siempre tenemos que evaluar nosotros. Si tenemos un enfoque autorregulado de enseñanza-aprendizaje, vamos a dejar que ellos también corrijan los ejercicios del compañero. Y pero no solo que corrijan y se los devuelvan, sino que comenten, aquí esto no lo has hecho bien porque mira, aquí te falta esto, tal, aquí sí parece que lo has hecho, esto yo no lo entiendo cómo lo has hecho, es decir, que dialoguen entre ellos, eso es socioconstructivismo, ¿vale? Es decir, es una ayuda, como viene ahí, ayuda selectiva mediante andamiaje. Aquí os pongo algunos ejemplos. No relacionados con las matemáticas, evidente, pero ¿qué es el multiculturalismo? Bueno, pues antes de abordar qué es el multiculturalismo, podríamos abordar qué es cultura, es decir, le vas andamiando el pensamiento. Esto es lo que se llama moldear el pensamiento, no modelar. Recordáis que modelar era imitación. Esto es moldear, darle el andamiaje, digamos, los apoyos de andamio, del scaffolding famoso, ¿no? Para que ellos puedan ver cómo razonar a la hora de abordar una tarea como es la composición de un texto sobre el multiculturalismo, por ejemplo, ¿vale? Moldear es siempre el pensamiento, modelar siempre es un procedimiento, ¿vale? Entonces nuestra idea es que le ayudemos, le moldeemos el pensamiento. Antes de contestar a esta pregunta, conviene contestar a esta. Y antes de contestar a esa, conviene contestar a una tercera.
algo así, ¿vale? Lo mismo, ¿qué se puede hacer como sociedad con los drogodependientes? Pues vamos a dividir la clase en 4 grupos. Vosotros vais a trabajar la perspectiva política, vosotros la psicológica, vosotros la educativa y vosotros la cultural, ¿vale? Y vamos a trabajar esas 4 perspectivas. Lo que le estamos así enseñando es enseñar a analizar, que es dividir un todo en partes. Entonces vamos a analizarlo desde el punto de vista y así le enseñamos a analizar, de tal manera que luego él, cuando tenga que analizar una noticia o tenga que analizar la calidad de un vídeo, o él tenga las herramientas para saber cómo analizar. Y para saber qué analizar significa dividir todo en partes. ¿En qué partes? En los criterios que él mismo puede determinar o que el compañero pueda incluso generar. ¿De acuerdo? Eso es lo que en realidad es el enfoque o el paradigma cognitivo de aprendizaje, ¿vale? Recordáis la famosa fórmula piagetiana: equilibrio, desequilibrio, reequilibrio. Lo que es la reconstrucción continua desde el punto de vista neurofisiológico de la red neuronal. Principios didácticos para trabajar dentro del constructivismo. Aquí os los dejo, no vamos a repetirlos porque ya los hemos repetido. Los podéis seleccionar o los podéis, digamos, adoptar para vuestra unidad didáctica o vuestras unidades didácticas del TFM. ¿Vale? Es decir, todo esto tiene que estar en la justificación teórica de vuestras unidades didácticas. Los principios constructivistas de aprendizaje o el enfoque cognitivo de aprendizaje o la teoría de procesamiento de la información. Si os queréis meter en la neurociencia, me da igual, pero todo esto que hemos dicho hasta ahora tiene que estar explícitamente redactado en la justificación teórica de vuestra unidad didáctica, sobre todo en metodología. Y hay una parte que es metodología y otra parte que son los principios teóricos de aprendizaje en los que se basa mi unidad didáctica. ¿Vale? Pues mi unidad didáctica, o partimos, siempre es la misma, partimos de un enfoque socioconstructivista de aprendizaje. Punto. Esto implica que empezamos a agradar todo lo que venimos diciendo hasta ahora. ¿De acuerdo? Pero no salgáis de eso. Partimos de una perspectiva socioconstructivista de aprendizaje. Punto. Así, y que si esto implica tal y tal. Punto. Todos estos que tenemos aquí. Punto. Asimismo, esta perspectiva implica adoptar un enfoque de enseñanza autorregulada, que implica trabajar en 3 momentos de la tarea: antes, durante y después de la tarea, con la metacognición. ¿Vale? Con eso sería más que suficiente, pero esos principios, tal y como yo os lo he redactado así muy rápidamente, eso tiene que estar explícitamente en vuestras unidades didácticas. En cada una de ellas, o bueno, si os piden 2 o 3, no hace falta que lo repitáis, pero tiene que estar explícitamente, muy claramente. ¿De acuerdo? ¿Sí? Bueno. Vamos a ver, entonces son menos 20. Vamos a ver, nos estamos quedando sin adeptos porque 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7 han abandonado ya la sala. Entonces, si os parece, para no marearos más y meteros tanta información, y dado que, miran, a Isabel ya también se me fue, y dado que está jugando España, pues si os parece, damos por concluidas aquí la clase porque así empezamos con la enseñanza basada en el pensamiento mañana. Y alargamos un poquito, 5 minutillos más, porque mañana empezamos con la enseñanza basada en el pensamiento, que es la aplicación de todo esto que estamos diciendo, y probablemente, bastante probablemente, deje un tiempecito para trabajar la actividad de seminario de análisis de la tarea y diseño de la tarea, ¿vale? Porque es la enseñanza basada en el pensamiento. Entonces, mañana, la segunda parte de la clase, vamos a intentar que sean 45 minutos, trabajamos ya o dejamos los grupos para trabajar una enseñanza basada en el pensamiento. Quedaremos en la primera hora de la clase, digo bien. ¿De acuerdo? ¿Os parece? ¿Sí? ¿Sí? Muy Vale, bien. perfecto. Perfecto, bueno, pues entonces lo dejamos aquí, que disfrutéis del partido, que gane España, hombre.
¿Contra quién juega? No sé contra quién juega España, si te digo la verdad. Portugal. Ah, no, claro, contra Portugal. Portugal. Es verdad, sí, que lo han comentado esta mañana, contra Portugal. Bueno, pues hombre, entre uno y otro, pues cualquiera de los dos, pero hombre, ya que nos ponemos España, vamos a ponernos un poco nacionalista, por lo menos que lo que nos una sea un enemigo común, que es una tristeza, que lo único que nos una es tener un enemigo común, pero bueno. Ya sea en fútbol, por lo menos que algo nos una, ¿de acuerdo? Pues ya está, eso es, Marta. Nos vemos entonces mañana a la misma hora y en el mismo sitio. Es un vecino y amigo y de mucho aprendizaje además. Ya podíamos nosotros, yo que estoy muy cerquita de ellos, muy en la frontera, la verdad es que hay mucho que aprender de ellos, es cierto. Bien, bueno, pues repito, mañana en el mismo sitio y a la misma hora. Venga, hasta mañana y que gane España. Hasta mañana. Mañana. Buenas noches. Buenas noches.